Sean todos bienvenidos a nuestra exposición acerca del estilo en la escritura. A continuación, mis compañeras Daniela Gómez, Fabiana Jiménez, Daniela Lucumí y mi persona, Elix Herrera, les vamos a hablar acerca del estilo en la escritura. En primer lugar, aclaremos qué es el estilo. Este deriva del latín y significa composición o manera de escribir, por lo que en la escritura hace referencia al uso de las palabras y la manera de cómo éstas se entrelazan en la escritura. Y esto, a su vez, depende del trato que el escritor le dé a la sintaxis, la puntuación y la ortografía. Dicho esto, tenemos que el estilo es la forma particular que cada persona tiene para expresar su pensamiento a través de la palabra o la escritura. El estilo se considera subjetiva y objetivamente. Desde el punto de vista subjetivo, este es el modo característico de escribir de una persona. Por ejemplo, el estilo de Cervantes, el cual se observa en la imagen y es característico porque nadie escribe igual a él. Y desde el punto de vista objetivo, este hace referencia a la calificación que se le da a la forma de escritura. Por esto se habla del estilo bueno o malo, claro o confuso, denso o fluido, sencillo o entreversado, entre otros. Volviendo al ejemplo, podemos calificar la escritura de Cervantes como un estilo bueno, claro, fluido y sencillo. En literatura no puede hablarse de un estilo normativo, inflexible y fijo para siempre y para todas las cosas. Los estilos varían según la época y son flexibles y adaptables al tema. El estilo clásico se diferencia del romántico y un mismo autor ha de procurar que su estilo varíe según sea el asunto: narrar, describir, humor, drama, entre otros. Sintaxis y el estilo. La sintaxis española permite una amplia variedad de combinaciones de los elementos que constituyen las distintas estructuras gramaticales. Esto es gracias a la flexibilidad de las reglas sintácticas, las cuales afirman que las palabras se organizan obedeciendo al interés psicológico u orden lógico que a los modelos tradicionales de estructuración gramatical. El estilo de un autor está relacionado con su predilección hacia distintas estructuras gramaticales. Por ejemplo, tenemos el estilo de Azorín, el cual se caracterizaba por ser sencillo, claro, por utilizar frases breves, oraciones coordinadas y oraciones yuxtapuestas. Y el estilo calderoniano, el cual se caracterizaba por ser obscurantista, metafórico, alambicado, clásico y mitológico, y por utilizar el hiperbatón. La variedad sintáctica no solo es desde el punto de vista de la organización de la frase, proposición u oración, sino también de la construcción del párrafo y del escrito en su totalidad. Las estructuras oracionales indican que redactar bien, redactar con estilo, es el arte de construir la oración con exactitud y originalidad. Las estructuras oracionales en relación con el párrafo, en relación con la disposición de su material o de su topicalización, pueden ser periódicas, balanceadas o laxas. Las periódicas sugieren e implican énfasis y es aquella en la que la idea primordial finaliza la predicación. Las balanceadas están conformadas por elementos que tienen el mismo nivel sintáctico y deben ser expresadas en forma equilibrada por adición, semejanza o comparación, por contraste o mediante alternativas. Y las laxas, la idea principal se pone en primer lugar, pero a esta le siguen detalles o información de poco relieve. Puntuación y el estilo. Las posibilidades de organización sintácticas de las oraciones en sí mismas y de estas en relación con el párrafo y el texto en su totalidad son solo un aspecto esencial en la determinación del estilo. La puntuación es otro de los aspectos fundamentales en la caracterización del estilo en la escritura, en razón a que el rompimiento del modelo sintáctico tradicional exige el uso cuidadoso de los signos de puntuación, es decir, la coma, el punto seguido, el punto aparte, el punto y coma, signos de pregunta, signos de admiración, entre
entre otros. La diferencia de puntuación en las tres estructuras sintácticas de la oración tomada de Homero evidencia la necesidad del manejo adecuado de los signos de puntuación para mantener la claridad de los variados estilos y connotaciones semánticas derivadas de las conjugaciones sintácticas. Ciertamente, la puntuación es uno de los factores determinantes de una de las cualidades que debe cumplir el buen estilo, es decir, la claridad. Para que un texto sea claro, pero también tenga un buen estilo, debe contar con el uso correcto de los signos de puntuación. Eso es lo primero, pero también tiene que cumplir pues con su estructura gramatical. Todo esto hace que el texto tenga un mejor estilo. Cualidades del buen estilo. Hay tres importantes y las conoceremos a continuación. Claridad es la primera, siguiendo concisión y por último sencillez. Bueno, la claridad depende de varios factores: el vocabulario o léxico utilizado, el orden o sintaxis en que se organizan las palabras, frases, proposiciones, oraciones, etc. El vocabulario debe ser entendido sin dificultad por la mayoría de personas que poseen un nivel medio de cultura. Debemos evitar las palabras que son poco conocidas o que son muy técnicas. En el caso de utilizar extranjerismos o neologismos, explicar qué quieren decir o qué significan. El orden gramatical de las palabras, frases, proposiciones, oraciones, párrafos debe llevar un orden lógico o interés psicológico de las ideas, ya que esto garantiza una mayor cohesión en los elementos de un texto. Siguiendo con las cualidades del buen estilo, seguimos con la concisión. ¿Qué concisión quiere decir? Brevedad o precisión en un texto, oración o mensaje. Bueno, se conoce como mensaje conciso cuando los conceptos expresados están escritos en una lengua breve y precisa. Bueno, es decir, utilizando las palabras necesarias y adecuadas. Entonces, la precisión implica suficiencia de sentido de las palabras, oraciones, proposiciones, textos y los signos de puntuación. La brevedad de un mensaje conciso no se logra omitiendo o acortando sobre el contenido original, sino que se logra omitiendo el material redundante del mismo. Por último, sencillez o cualidades del sencillo. Cuando hablamos de un escrito sencillo, hace referencia a lo natural o a lo simple. Se puede agregar que lo sencillo tiene relación con la ingenuidad o sinceridad, de manera que un escrito sencillo es el que tiene todas estas características mencionadas anteriormente. Bueno, como tal, un escrito sencillo viene de la espontaneidad del escritor, debido a que el escritor plasma tal cual en el vocabulario cotidiano, en su texto, la idea que se le ocurrió o lo que pensó, lo que tiene en su imaginación, dado el hecho de que cualquier persona que se acerque a leer el texto pueda entenderlo sin ninguna dificultad. A esto nos referimos cuando hablamos de un escrito sencillo. Cualquier persona de cualquier edad que sepa leer puede entender a la perfección lo que quiere decir el escritor o lo que está tratando de demostrar con su texto, porque utiliza un lenguaje muy cotidiano, que es el que utilizamos normalmente cuando saludamos a alguien, cuando tenemos mucho tiempo y entablamos una conversación con alguna persona. Bien, en esta última parte de las exposiciones vamos a hablar sobre los recursos expresivos. ¿Qué son los recursos expresivos? Son recursos lingüísticos o figuras literarias y retóricas comúnmente utilizadas tanto en el plano de la escritura como en el plano oral. Esto con la finalidad de darle más armoniosidad al discurso, más vivacidad al estilo y de que lo que se escribe o se dice suene convincente en la mente de quien lo lee o lo escucha.
En esta ocasión les vamos a hablar sobre 8 recursos expresivos, los cuales son la comparación, la antítesis, la metáfora, la ironía, la hipérbole, la litote, la anáfora y la paradoja. En primera instancia les vamos a hablar sobre la comparación, que también es conocida como la símil. Esta figura retórica consiste en establecer una relación entre dos conceptos. Esto con el propósito de ayudar a entender un conocimiento abstracto o un objeto no muy conocido, para imprimirle mayor vivacidad a una situación o para destacar una idea. Por ejemplo, acuérdate de tu padre Aquiles semejante a los dioses. Este es un fragmento de un texto de Homero en el cual se está haciendo una comparación entre el padre de Aquiles y los dioses. Otro ejemplo, corrió tan rápido como un rayo, una temperatura igual que en el infierno. Ese niño de mi clase es tan chistoso como un payaso. Sus rizos son amarillos como el oro. Como es notable y nos podemos dar cuenta, siempre van a haber palabras asociativas que son las que establecen las comparaciones entre los dos elementos. Por ejemplo, el como, el igual que o el semejante. Como siguiente recurso expresivo les vamos a hablar de la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Esta figura literaria consiste en contraponer distintos significados de dos palabras o frases, con la finalidad de darle mayor relieve a una idea. Por ejemplo, la alegría de la Navidad entristece mi alma. Todos sabemos muy bien que diciembre, Navidad, es una época de alegría, de unión, de esperanza, etc. Pero en este caso, esa época de alegría entristece al sujeto de nuestra oración. Tenemos la contraposición de dos ideas. Otro ejemplo claro y muy famoso que está escrito en los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Aquí es más que evidente la contraposición de dos ideas en una sola frase o en un solo enunciado. A esto es a lo que se refiere la antítesis. Aquí en la antítesis me voy a detener un momento a dar una apreciación hecha por Martín Vivaldi, en donde este decía que la antítesis le presta fuerza al estilo abstracto en todo este juego de combinación de ideas. Y es más que todo utilizada por escritores precisamente para lograr este estilo abstracto en las ideas. Un ejemplo muy claro fue el ejemplo que les mencioné anteriormente de Pablo Neruda. Siempre se busca esta contraposición de ideas que de alguna forma llaman la atención del lector y releva mucho lo que es la esteticidad en el lenguaje. Por consiguiente, les voy a dar unos consejos si van a utilizar antítesis. Primero, no hay que abusar de las antítesis porque si no esto va a ser monótono y de alguna forma van a confundir al lector o a la persona que los está escuchando. Segundo, no forzarla, es decir, esta tiene que salir natural y no se puede utilizar en contextos que esta no se requiera. Y por último, el contraste de las ideas debe estar precisamente en estas ideas, más no en las palabras, porque si no, surgen los jeroglíficos que llaman juego de palabras y se sale completamente de lo que es la antítesis. La metáfora. Esta figura retórica consiste en utilizar las palabras con un sentido diferente al auténtico, aunque conservando cierta relación analógica. Es decir, se identifica un elemento con otro y se le asignan cualidades. Cabe destacar que en la metáfora los elementos utilizados deben ser uno real y uno imaginario. Por ejemplo, Laura tiene unos nervios de acero. El elemento real en este caso serían los nervios y el elemento imaginario sería el acero. O por ejemplo, ella tiene sonrisa de perlas. En este aspecto también convergen lo que son las metáforas puras. Estas ocurren cuando el elemento imaginario toma el lugar de lo real. Por ejemplo, de tal palo tal astilla, o sea, que así como es la mamá, como es el papá, es el hijo, pero en este caso los reemplazan dos elementos imaginarios. Aquí, en esta parte de las metáforas puras, convergen lo que son los refranes. Cabe destacar que las metáforas son comparaciones abreviadas. Aquí no se utilizan palabras asociativas como la símil. Por ejemplo, no podemos decir sus sonrisas como las perlas, porque entonces ahí estamos comparando y eso sería una símil o una comparación. Se tiene que decir su sonrisa es de perla. Es una afirmación de la comparación. La ironía. Esta figura retórica consiste en decir una expresión con un significado diferente al que se quiere decir realmente. Es una tergiversación intencional del sentido real de las cosas por medio de la palabra.
Comúnmente es utilizada para herir a la otra persona o en contextos de humor o recoche. Por ejemplo, si alguien está intentando reparar un electrodoméstico y lo daña, entonces decimos, estoy maravillada con tu capacidad para reparar eso. O si de pronto alguien pierde un parcial o un examen, decimos, tú sí eres inteligente, sabes mucho. Entonces sobre eso se trata la ironía. La hipérbole. Esta figura literaria consiste en alterar de forma exagerada la verdad de lo que se está queriendo decir. Es muy comúnmente utilizada tanto en el plano escrito como en el plano del habla espontánea. Por ejemplo, corre más rápido que un rayo, es más lento que una tortuga, te lo he dicho 50.000 veces. Siempre se busca exagerar el sentido de las cosas. La hipérbole tiene o puede ser utilizada en tres contextos, por así mencionarlo. Cuando se trata de sinceridad, que es la intención verdadera de exagerar las cosas, en el plano gracioso, que es la intención humorística de hacerlo, y en el plano oportuno, que es para relajar el diálogo o para expresar nuestras ideas de una forma un poco más espontánea y más libre. La litote. Esta figura literaria es contraria a la hipérbole ya que indica disminución. En la litote, lo que se quiere expresar no es dicho de forma completa, sino que se abre un espacio a la negación y a la duda. Por ejemplo, el partido no fue tan entretenido. No se está afirmando si el partido fue entretenido o no. La forma correcta de decirlo sería el partido estuvo aburrido. Otro ejemplo, al parecer no fue mala idea. La forma correcta de decirlo sería fue buena idea. La litote es más que todo utilizada por personas que son consideradas educadas porque es una forma cortés y medida de decir las cosas. Por ejemplo, una persona en el habla espontánea diría no hagas tonterías. En cambio, con la utilización de la litote diría debes pensar muy bien lo que estás haciendo. Una persona en el habla espontánea diría eres un sinvergüenza. Una persona que utiliza litote diría no tiene vergüenza. Con la litote siempre se busca disminuir un poco el sentido o el impacto que va a tener la expresión o el enunciado en la persona que te lee o te escucha. La paradoja. Bueno, la paradoja es una construcción lógica en la que una proposición aparentemente contradictoria esconde la manifestación de una cruda verdad. La función de las paradojas es poner de manifiesto algo que ocurre en la vida cotidiana a partir de dos ideas aparentemente opuestas que en algún momento se relacionan. Por ejemplo, lo que fácil viene, fácil se va. Otro ejemplo sería lo barato sale caro. El otro, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, la anáfora es una figura literaria que consiste en empezar varias oraciones o textos con la misma palabra o expresión. Busca mantener viva la atención de un determinado sonido, sentido o cualquier otro efecto que enriquece la adjetividad o la subjetividad de un mensaje. Un ejemplo de anáfora sería: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rondando por el suelo. Y para finalizar tenemos una conclusión que dice: con todo esto podemos sintetizar que el estilo en la escritura es aquella forma particular que tendrá cada escritor de mostrar su pensamiento, apoyándose en las diferentes formas de organización que permite la sintaxis y utilizando la puntuación y los recursos expresivos de su lengua, con el fin de lograr transmitir a los lectores un mensaje que conste de buen estilo, con cualidades de claridad, concisión y sencillez. Toda esta información la hemos tomado del libro del docente Enrique Morales. Gracias.